2015. Primer punto de orden del día, aprobación si procede de la acta de la sesión anterior. ¿Tienen ustedes alguna alegación al acta? ¿No hay alegaciones? Pues aprobado por unanimidad. Segundo punto, dación de cuentas de decreto de alcaldía. Desde la última convocatoria de sesión plenaria hasta la de este mes de octubre se han realizado decretos de alcaldía del 3.982 al 4.018. En ello encontramos contratos de trabajo 6, delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local, desplazamiento y dieta del dinamizador del Guadalinfo, posicionamiento ante una demanda contra el Ayuntamiento de Benalúa, fraccionamiento de pago 1, relación de nómina del mes de septiembre, pago de facturas 8, indemnización a la Secretaría de Juzgados de Paz de Benalúa, toma de conocimiento de cambio de titularidad de un negocio, licencia de puesta en marcha, también el pago de la franquicia como consecuencia de unos daños causados a la vivienda habitual de un vecino, pago de la totalidad de nómina 9, anticipo de nómina 2, pago de suministro vital 1, las bases para la selección del personal laboral temporal de monitores deportivos de fútbol y el dictado provisional de admitido y excluido para la sección de personal laboral temporal y auxiliar administrativo. Supongo que lo habrán mirado ustedes lo de la alcaldía y si no, pues tienen ustedes aquí para que puedan ustedes repasarlo. Tercer punto del orden del día, aprobación inicial, si procede de la modificación de la ordenanza municipal del impuesto sobre bienes inmuebles. Dice la propuesta de la alcaldía que habida cuenta del expediente incoado para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles y visto los informes de intervención y de secretaría de fecha 22 de octubre de 2015, por esta alcaldía se propone al Pleno del Ayuntamiento de Benalúa la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, quedando redactada tal como aparece en el anexo 1. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncio municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Y tercero, en caso de que no se presenten alegaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario o de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por lo que desaprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Nosotros en nuestro programa electoral del PSOE pues presentamos una de nuestras iniciativas de la bajada de la contribución de las casas como una de las promesas que haríamos realidad en cuanto se llegara a llevar a cabo las elecciones y ganáramos nosotros. Hoy, dando cumplimiento a una de esas promesas, se inicia el trámite para el cumplimiento de este compromiso del equipo de gobierno socialista. Vamos a bajar el tipo de gravamen de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, dicho de otro modo, vamos a bajar la contribución de las casas. El procedimiento de la modificación de esta ordenanza, a ser una ordenanza fiscal, es regulado por el artículo 15 y siguiente del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Y vamos a bajar en un 5% las contribuciones de la casa para todos los vecinos de Benalúa. Además, vamos a bonificar a las familias numerosas con una bajada del 20% sobre lo que tienen que pagar por su vivienda actualmente.
Y vamos a bonificar con bajadas de hasta el 50% ciertas bonificaciones que nos permite la ley. Esta es una primera medida de otras muchas que pensamos realizar a lo largo de estos próximos 4 años. ¿Intervenciones? Pues hemos visto la cuota tributaria y el tipo de gravamen, donde dice los tipos de gravamen aplicables en este municipio serán los siguientes. Bienes inmuebles de naturaleza urbana, 0,61%. Y en el recibo de 2015, que es el último, de urbana, se paga el 0,60%. Dice este recibo. Y bienes inmuebles de naturaleza rústica, 0,65%. Y es lo mismo que se paga ahora, 0,65%. Pero hay una duda de la rústica no se trata, que se paga. En el de inmuebles de naturaleza urbana, 0,61% y aquí pone 0,60%. El tipo que se paga, el que hemos está pagando. ¿Ya? ¿La introducción? Actualmente lo que se paga, porque en el 2010, recuerdo, no sé, no se acuerdan que fueron ustedes mismos los que lo pusieron, se bajó del 0,7 al 0,6. Ese 0,6 cuando llegó el Rajoy al gobierno para intentar, en cierto modo, paliar la mala situación económica del ayuntamiento, lo que hizo fue subir un 10%, ese gravamen, de manera que el ayuntamiento de Villanueva, en vez de pagar el 0,6%, se subió al 0,6432, que fue lo que actualmente se paga como la descontribución de la casa. Y eso es exactamente lo que hay que pagar hoy en día. Cada casa es lo que se paga hoy en día. El 0,6432. Nosotros con esa bonificación del 5% lo vamos a hacer bajarlo al 0,609, casi 6,1, es prácticamente lo que vamos a pagar. Eso se entiende. Y eso es lo que nosotros se va a pagar. Y es, efectivamente, es lo que quiere el Estado. Bueno, y lo digo usted, que ya usted la ordenanza y verá, eso estará... 0,61% y aquí pone que se paga el 0,60%. Actualmente lo que paga el ayuntamiento, es decir, que nosotros vamos a hacer es 5% de lo que se paga actualmente del gravamen. El gravamen que nosotros estamos pagando actualmente, que el ayuntamiento de Villanueva que lo paga todo es 0,643. Exactamente. Yo no sé cómo lo hace usted ese recibo, cómo está ese recibo, pero le estoy diciendo a usted, sí, pero te lo estoy diciendo a usted lo que actualmente se paga, lo que actualmente pagan todas las casas. Lo que actualmente paga la casa, y si nosotros vamos a bajar, lo que vamos a bajar es el impuesto de la casa. El urbano será con posterioridad. Lo que sí vamos a decir que la idea nuestra es intentar bajarlo. Intentar bajarlo lo máximo posible. Porque verdaderamente nosotros ha estado soportando durante muchísimos años una carga fiscal muy elevada. Y nosotros vamos a bajarlo lo máximo posible. Vamos a bajarlo de modo progresivo hasta que los servicios que damos por parte del municipio no se vean perjudicados. Y que esta es una primera acción que vamos a hacer, de bajar un 5% del gravamen que tenemos, y a partir de ese 5%, el año que viene, cuando veamos el resultado que ha tenido y cómo se han desarrollado los presupuestos del año 2016, tenemos pensado que si podamos bajar más, bajaremos más para que a las personas de Villanueva les sea cada vez más fácil poder pagar la contribución de la casa y también pagar la contribución de la rústica, que lo traeremos seguramente a partir del año que viene cuando ocurra. Entonces ni siquiera se va a llegar a la bajada que hizo en 2010, que hubo una bajada de IBI, y al 0,60 ni siquiera se va a llegar a 0,60. Le digo a usted que el 0,60 se bajó al 0,60, pero cuando llegó Rajoy al poder, para intentar paliar la mala situación económica del ayuntamiento, subió ese 10%. Entonces nosotros bajamos, vamos a bajar primero, vamos a hacer primero una bajada del 5 y luego dependiendo de la situación económica del ayuntamiento, así estaremos. Y que esto es un primer paso, no es solamente un primer paso y estaremos bien consecuentes después.
Igual que también vamos a hacer otra serie de actuaciones, como es bajar en un 20% lo que las familias numerosas van a tener que pagar menos en su contribución. Y toda la familia numerosa de Benalúa se va a ver beneficiada con un 20%. Y además de todo eso, porque cuando ustedes bajaron en el 2010, el gravamen, lo hicieron basándose en la ley, lo que ya aplicaron fue la ley 7/1985 de 2 de abril. Aplicaron la ley del año 85. Pero ustedes tienen que haberse basado en la ley del texto refundido de haciendas locales del 2004. Al no hacer ustedes eso, han perjudicado a muchísimas familias porque no se han beneficiado de ciertas bonificaciones obligatorias que marca la ley del texto refundido, obligatorias, y que nosotros hemos subido hasta el 50%. Es decir, que hay bonificaciones que por ley tenían que haberse hecho si se hubiera aplicado verdaderamente la ley del 2004, pero como ustedes cuando hicieron esa bajada, tienen que lo expliquen porque es así. Vale. Ustedes no se dieron cuenta y ustedes lo que hicieron fue bajar solamente el gravamen. No ajustaron esa bajada a lo que verdaderamente marcaba la ordenanza. La ordenanza fiscal, en aquel entonces, que era la que ustedes tenían que haberse acogido y haber hecho una ordenanza fiscal, no simplemente bajar el tipo de gravamen y dejar la ordenanza sin hacerla, ustedes tienen que haberse acogido a la ley que estaba en vigor en ese momento, que era la ley del 2004. Al no hacerlo, muchas familias de este municipio no se han podido ver bonificadas por ley de ciertas bonificaciones que sí lo pone la ley. Es cierto, y es más, me voy a decir en ese punto, pero te digo. Lo digo porque va a solucionar el problema. Porque tengo aquí el boletín de la ley 2010 y donde dice, en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. O sea que sí se apuntaba a la ley de... Ustedes son eso que realmente nos votaron, porque no nos pusieron una cosa a ustedes. Yo les decía una cosa. Ustedes no se ajustaron. Nosotros lo hemos mirado, no solamente nosotros, sino los servicios técnicos del ayuntamiento. Los servicios técnicos del ayuntamiento han sido los que se han dado cuenta de que no estaba basada en la ley de 2004, la bajada que se hicieron en el 2010. Y que no es una cosa que se invente el alcalde, que no es una cosa que me invente. Y no es algo que me inventé yo, está publicado en el boletín. Pues si no lo han aplicado, ustedes no lo han aplicado. De 2010. Pero no lo han aplicado. Ustedes han seguido basándose en la ley del 1985. Y ahora sí, Rosario. Ahora lo que hemos hecho es adaptar la ordenanza, vuestra ordenanza seguía aplicándose del año 1985. Y nosotros lo que hemos hecho es esta ordenanza, coger la ley en vigor, que era de 2004, y aplicarla. Que ha sido, por lo que estoy diciendo, los servicios municipales han sido los que se han dado cuenta de que no estaba la ordenanza al día. Bueno, más intervenciones. Pienso que lo justo es que baje el impuesto hasta tal punto que no dé la subida de Rajoy y no te quedes por encima. También me gustaría deciros que la campaña electoral pasó hace ya tiempo y déjate que se intente remitirse a tiempo pasado para justificar acciones en el presente. No estamos justificando, ¿no? No, pero para que tú hacías. Aquí no estamos justificando, simplemente estamos diciendo que es una medida que nosotros llevamos en nuestro programa electoral y la que estamos dando cumplimiento. Y que es un primer paso, como estamos diciendo, para bajar hasta tal punto la carga fiscal del municipio de Benalúa, de tal manera que le sea lo menos gravoso posible a los ciudadanos. Y que vamos a seguir, no solamente este es el primer paso, sino que vamos a intentar seguir bajando hasta que sea posible mantener los servicios públicos municipales sin que se vean afectados. Es lo que estoy diciendo, que es un primer paso, que se la hemos bajado al 5% y que vamos a intentar seguir bajando en la medida que nos lo permita.
que nos lo permita la ley, por supuesto, y que nos lo permita indudablemente que los servicios se acomoden a lo que nosotros recaudamos, ni más ni O menos. sea, ha sido totalmente... Es una primera paso, es un primer paso, y ahí está el primer Ha paso. bajado el impuesto en cuestión hasta el contrarrestar el 10% que subió el... Nuestra idea es bajar todo lo que pagamos. O sea, se prevé más. No, todo lo que pagamos. Se prevé. Sí. Pero sí que estamos igual, sí que no se ha bajado nada. Ya, pero según se mide, se baja o se sube. Si te dicen ustedes que se baja un 5%, y lo que vamos a ver, vamos a pagar un 5%. Dígame. Sí. ¿Vamos a repetir otra vez lo mismo que ha dicho la concejala o va a hacer una cosa nueva? Si alguien tendrá que empiece a hablar por lo menos. Digo. Aquí tengo el recibo que yo he pagado este año, Miguel Martínez Gómez, de la calle Miguel Hernández 2, donde se viene el tipo 0.6%. En la nueva ordenanza parece que viene el 0.6%. Al menos eso está escrito, pero 0.61%. Al menos eso está escrito. Miguel, solamente te aparece el primer dígito, mira todo el dígito. Bueno, mira, si nos aparece 0.6000%, esto está emitido por provincial, está emitido por la oficina de regulación, y yo creo que ustedes, como pagan también contribución, tienen el mismo tipo, 0.6000%. Luego, aquí, excelentísima Diputación Provincial, Servicio Provincial Tributario, 0.600%. Y en la nueva ordenanza aparece 0.61, no sé cuánto por ciento. Sí. Pues ese es lo que usted nos acaba de presentar, pues tenemos que mirarlo. Lo que sí le puedo decir es que los servicios técnicos municipales nos dicen que la carga fiscal es del 0,643. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a bajar el 5%. De todas maneras, le digo a usted que vamos a bajar el 5%. Nosotros lo que vamos a hacer es bajar el 5%. De manera que si usted tiene ese recibo, pero tiene ese, se lo va a bajar el 5%. No hay más. Yo pagaré menos que la niña de la luz. Bueno, pues ya veremos si es así, o está mal ese, o los cálculos lo hicieron mal los técnicos municipales, pero lo que dicen es que se va a bajar el 5%. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso, vamos a bajar el 5%. Bueno, pues voto a favor, voto en contra, abstenciones. Bueno, pues apruebo con el voto a favor del Partido Socialista, del Partido Popular y la abstención del Grupo de Izquierda Unida. Cuarto punto de orden del día: aprobación inicial sin procede de la transferencia de créditos entre distintas áreas de gasto. Dice la propuesta de la alcaldía que ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la corporación es insuficiente y no ampliable, y dando que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a aplicaciones de gasto de distintas áreas de gasto que no afecten a bajas y altas de créditos de personal, visto el informe de Secretaría de fecha 16 de octubre de 2015 sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, vista la memoria de la Secretaría y el informe de intervención de fecha 16 de octubre de 2015, esta alcaldía, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente en materia de régimen local, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación de créditos con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle. Como no ustedes ahí, la alta en partida de gasto son el campo de fútbol 25.500, adquisición de explorador de depósito 5.069,90, alta escénica 648,90, adquisición de equipo de sonido 279 euros, adquisición de una sopladora 642,99, adquisición de terreno de la potabilizadora 37.880,34,